Los tres estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Puedes pasar de un estado al otro, ya sea robando o inyectando energía. Yo soy Wilson Martínez y en este video hablaremos de los tres estados de la materia. Bienvenidos. Empecemos por recordar qué es materia. Materia es todo aquello que tiene masa o volumen, es decir, todo lo que tú puedas poner en una balanza. La materia en la naturaleza la encontramos en tres estados, pero podemos sumar uno llamado plasma, del cual hablaremos más adelante. Primero, estado sólido. Moléculas quietas y ordenadas, rígidas, congeladas. Como si estuvieran en una formación militar, las moléculas se unen mediante enlaces y se ordenan formando cristales, rocas, polvo, peluches, etc. Todo aquello que sea rígido o que no se separe fácilmente es un sólido. Recordemos que a nivel molecular el estado sólido se caracteriza por tener sus moléculas unidas, quietas y ordenadas. Segundo, estado líquido. Moléculas cercanas unas de las otras, pero con movimiento. Las moléculas se pueden mover. A diferencia del estado sólido, aquí las moléculas sí se pueden mover. Son moléculas bailarinas. Aunque están cerca, hay movimiento. A diferencia del estado sólido, donde todas las moléculas están quietas. Tercero, estado gaseoso. Moléculas lejanas unas de las otras y viajando a gran rapidez. El estado gaseoso se caracteriza porque las moléculas van a estar unas de las otras bastante alejadas y viajando a gran rapidez. Y finalmente existe un cuarto estado llamado plasma. Cuarto, plasma. Moléculas lejanas unas de otras y viajando a gran rapidez, como en un gas, pero eléctricamente cargadas. El sol, una lámpara de plasma, un rayo, tu cabello cargado eléctricamente. Bueno, tu cabello como tal no, pero sí la electricidad que produce tu cabello. Hasta este punto hemos hablado de los tres estados de la materia más el plasma. A partir de ahora vamos a hablar de cómo le llamamos a los cambios de estado, es decir, cuando pasamos de sólido a líquido, de líquido a gas y viceversa en el mismo modo pero sentido contrario, etc. Cambios de estado en la materia. Con el siguiente diagrama les voy a explicar cómo se llaman a los cambios de estado de la materia. Primero, empezamos por el estado sólido. Yo puedo pasar de sólido a líquido aumentando la temperatura del sólido. A este cambio se le llama fusión o derretimiento. Ahora, me puedo devolver. Adivinen cómo. Pues bajando la temperatura del líquido. A este procedimiento se le llama solidificación. Sigamos. Para pasar de líquido a gas, hago lo mismo que de sólido a líquido. Aumento la temperatura. A ese procedimiento se le llama vaporización o ebullición. Y me puedo devolver enfriando el gas y a esto le llamamos condensación o licuación. ¿Han oído alguna vez el término licuar un gas? Bueno, pues cuando hablan de este término significa que van a volver líquido un gas. ¿Puedo pasar yo de sólido a gas y viceversa de inmediato sin pasar por el estado líquido? En la práctica sí, se puede pasar de sólido a gas y a este proceso se le denomina sublimación y de gas a sólido se denomina cristalización o más comúnmente conocido como sublimación inversa. Aquí hay que tener en cuenta que cuando pasas de sólido a gas y viceversa, sí pasas por el estado líquido, simplemente que el proceso es tan rápido que no hay momento de tu ver cuando está formada la molécula de líquido. Por último, puedo pasar de un gas a plasma
si cargo eléctricamente al gas. Este proceso de pasar de gas a plasma se llama ionización y el proceso inverso de pasar de plasma a gas se llama desionización. Muchachos, existen 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y aparte de eso hay otro estado menos común que se llama plasma. Este estado es el estado más abundante en el Sol, pero en la Tierra no es tan abundante. Podemos pasar de un estado a otro robando o inyectando energía y también cargando eléctricamente las moléculas de un gas o quitándole la carga eléctrica. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi y gracias por vernos. Chicos, si tienen dudas déjenlas por favor en los comentarios. Si les gustó este video los invito a que le den like y lo compartan con sus amigos. Si quieren pueden suscribirse a este canal en la parte de abajo y si lo desean se pueden contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Muchas gracias por todo y chao.